Después de años intentando tener hijos, mi esposa finalmente quedó embarazada y todos lo celebraron, hasta que encontré un documento que no cuadraba, y descubrí que ese milagro no era mío. Y que mi propia familia lo sabía desde el principio. Llevábamos años intentando tener hijos y no estoy exagerando cuando digo años, porque esto no fue algo de unos meses frustrantes sino de citas médicas, tratamientos, discusiones silenciosas y ese tipo de desgaste que no se ve pero te va partiendo por dentro poco a poco. Desde el principio supimos que el problema era mío, los doctores lo dijeron claro, mi conteo era bajo y aunque no era imposible, tampoco era algo que fuera a pasar fácilmente. Aún así seguimos, porque cuando quieres formar una familia te aferras a cualquier mínima posibilidad. Mi esposa fue la que más insistió en no rendirse, siempre decía que tarde o temprano lo íbamos a lograr y yo quise creerle, porque honestamente no tenía otra cosa a la que aferrarme. Pasamos por clínicas, medicamentos, intentos programados que terminaban en la misma decepción de siempre. Hubo momentos en los que pensamos en rendirnos, pero nunca lo hicimos del todo. Por eso cuando me dijo que estaba embarazada, sentí que todo lo que habíamos pasado por fin tenía sentido. Recuerdo que me lo dijo en la cocina, sin nada especial, y aún así fue uno de esos momentos que se te quedan grabados. Lloré sin vergüenza, la abracé como un idiota y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo estaba saliendo bien. Se lo contamos a nuestras familias y la reacción fue inmediata, todos felices, todos celebrando, como si hubieran estado esperando ese momento tanto como nosotros. Pero hubo algo que no me terminó de cuadrar, y al principio lo ignoré porque no quería arruinarlo. Era más una sensación incómoda que una prueba concreta, como si algo estuviera fuera de lugar pero no supiera exactamente qué. Ella no quiso volver a la clínica donde habíamos estado y dijo que prefería cambiar, lo cual en ese momento no me pareció raro porque después de tantos intentos fallidos, cambiar de lugar sonaba lógico. Unas semanas después me tocó organizar unos papeles del seguro médico porque estaban llegando facturas y cosas acumuladas. No estaba buscando nada en particular, solo quería ordenar todo antes de que se volviera un caos. Entre esos documentos encontré uno de una clínica que no reconocí. Y eso fue lo primero que me llamó la atención porque nosotros siempre íbamos juntos a cada cita y yo sabía perfectamente los nombres de los lugares donde habíamos estado. El documento tenía su nombre, una fecha reciente y detalles de un procedimiento que no habíamos hecho juntos. Al principio pensé que era algún error o algo administrativo, pero cuando leí con más calma entendí exactamente lo que estaba viendo. Era un procedimiento de inseminación con donante. No había ninguna referencia a mí, ni a mi historial, ni a nada que me incluyera en ese proceso. Me quedé mirando ese papel demasiado tiempo, tratando de encontrar una explicación que no fuera la más obvia, pero no la había. Las fechas coincidían perfectamente con el momento en que ella quedó embarazada, lo cual hacía imposible seguir negándolo. No era un milagro, no era algo que habíamos logrado juntos, era algo que ella había decidido hacer sin decirme una sola palabra. Cuando la confronté no hubo una escena dramática como uno imaginaría, no negó nada ni intentó inventar una historia. Se quedó callada unos segundos y luego me dijo que lo sabía desde hacía tiempo. Que los médicos le habían dejado claro que conmigo las probabilidades eran casi inexistentes y que ella no quería seguir esperando indefinidamente. Me dijo que quería ser madre y que sentía que el tiempo se le estaba acabando. Lo que realmente me terminó de romper no fue solo eso, sino lo que dijo después. Me explicó que no estuvo sola en esa decisión, que había hablado con mi familia, con mis padres y con mi hermana, y que todos estaban de acuerdo en que era mejor hacerlo así. Según ellos, yo no iba a poder manejar la verdad y era preferible que creyera que el embarazo había ocurrido de forma natural. En ese momento entendí que no solo me habían mentido, me habían construido una realidad falsa entre todos. Mi propia familia, la gente en la que confiaba, había decidido que yo no merecía saber algo tan básico como si el hijo que estaba esperando era mío o no. Recordé cada felicitación, cada abrazo, cada comentario sobre lo orgullosos que estaban, y todo se sintió como una burla. Esa noche no hubo gritos ni discusiones largas porque sinceramente no tenía energía para eso. Me senté en la sala y me quedé pensando en todo lo que había pasado, en cada detalle que ahora tenía sentido y en lo fácil que había sido para todos seguir adelante como si nada. Ella intentó justificarlo diciendo que lo hizo por nosotros, que pensó que era la única forma de tener la familia que queríamos, pero ya no podía escuchar eso sin sentir rabia.
No dije nada más en ese momento, no tomé una decisión impulsiva ni armé un escándalo. Me fui a dormir sin dormir realmente, dándole vueltas a todo, y fue ahí donde algo cambió. Entendí que si todos habían sido capaces de mantener esto en secreto y actuar como si nada, entonces yo también podía hacerlo. Así que decidí no decir nada por ahora. Dejé que siguieran con su mentira, con sus celebraciones y con esa historia perfecta que se habían inventado. Pero por dentro ya no estaba en el mismo lugar. Porque si todos ellos habían decidido jugar conmigo sin darme opción, yo iba a asegurarme de que ese juego no terminara como ellos esperaban. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde que descubrí todo y lo primero que entendí fue que el silencio iba a ser mi mejor herramienta, aunque me costara un esfuerzo de mierda sostenerlo todos los días. No fue algo que decidí de un momento a otro con claridad absoluta, más bien fue una mezcla entre rabia contenida y la necesidad de no perder el control de la situación. Porque si explotaba en ese momento lo único que iba a lograr era que todos se acomodaran, se hicieran los ofendidos y al final terminaran pintándome como el problema. Así que hice lo contrario a lo que cualquier persona esperaría, seguí como si nada hubiera pasado. Mi esposa se relajó rápido, demasiado rápido para mi gusto. Como si estuviera esperando que yo reaccionara peor y al no hacerlo simplemente asumió que la había perdonado o que estaba dispuesto a aceptar todo sin hacer preguntas. Volvió a hablar del embarazo con normalidad, a enseñarme cosas del bebé, a hacer planes, y yo asentía, respondía lo justo y la dejaba seguir. No porque me importara lo que estaba diciendo, sino porque cada día que pasaba sin que yo rompiera el silencio, más confiados se volvían todos. Con mi familia fue igual o peor. Mi mamá seguía llamándome para preguntarme cómo me sentía con la noticia, con ese tono dulce que ahora me parecía falso, y en una de esas llamadas me dijo que estaba orgullosa de mí. Que después de tanto esfuerzo por fin lo habíamos logrado. Me quedé escuchándola en silencio unos segundos y le respondí algo simple, pero por dentro solo podía pensar en lo descarados que habían sido para armar toda esa mentira y sostenerla frente a mí sin titubear. Mi papá, que normalmente no se metía en estas cosas, también empezó a involucrarse más, haciendo comentarios sobre el futuro, sobre el apellido, sobre continuar la familia. Y cada palabra me sonaba como una burla directa. En ese tiempo empecé a prestar atención a detalles que antes habría ignorado. Conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba, miradas entre mi esposa y mi hermana, pequeños gestos que ahora tenían sentido. No era paranoia, era simplemente ver la situación sin el filtro de la confianza ciega que tenía antes. Todo estaba ahí, solo que yo no lo había querido ver. Decidí entonces que no me iba a quedar solo con lo que ya sabía, necesitaba entender hasta dónde llegaba todo esto y sobre todo protegerme. Porque mientras más pensaba en la situación más claro tenía que esto no era solo una traición emocional, también podía convertirse en un problema legal bastante serio. En este país, si un niño nace dentro del matrimonio, hay una alta probabilidad de que legalmente sea considerado tuyo, aunque no lo sea biológicamente, y esa idea empezó a joderme la cabeza más de lo que esperaba. Así que fui a ver a un abogado. No le conté toda la historia de una vez, pero sí le di el contexto suficiente para que entendiera la situación. Le expliqué que había descubierto que mi esposa había recurrido a un donante sin decirme y que ahora estaba embarazada, y que existía la posibilidad de que quisieran que yo asumiera todo como si fuera mío. El tipo fue directo, me dijo que no era la primera vez que veía algo así y que tenía que empezar a moverme desde ya si no quería quedar atrapado en algo que no decidí. Salí de ahí con una sensación rara, porque por un lado me estaba preparando para una pelea real y por otro confirmaba que esto ya no tenía vuelta atrás. En paralelo empecé a revisar todo lo que tenía a mi alcance sin levantar sospechas. Correos electrónicos, estados de cuenta, cualquier documento que pudiera darme más contexto. No encontré una infidelidad en el sentido tradicional, no había otro hombre involucrado de esa forma, lo cual hacía todo más retorcido porque no podía reducirlo a una simple traición física. Esto había sido una decisión fría, pensada, discutida con otras personas y ejecutada a mis espaldas. Lo que sí encontré fueron mensajes entre mi esposa y mi hermana que me dejaron claro que esto no fue algo improvisado. Habían hablado del tema durante semanas, evaluando opciones, considerando cómo y cuándo hacerlo, y lo más jodido de todo era leer cómo discutían si yo sería capaz de aceptarlo o si era mejor no decirme nunca.
En uno de esos mensajes mi hermana decía que lo mejor era protegerme de la verdad porque yo no iba a reaccionar bien, y mi esposa respondía que prefería cargar con la culpa a perder la oportunidad de ser madre. Leer eso me dio una mezcla de rabia y desprecio que no había sentido antes. A pesar de todo eso, seguí actuando normal. Asistí a las citas médicas cuando me lo pedían, respondí mensajes familiares, participé en conversaciones sobre el bebé. Era como estar dentro de una obra de teatro en la que todos sabían el guión menos yo, solo que ahora yo sí lo sabía y ellos no tenían idea. Y eso cambió completamente la dinámica. Con el paso de los días, la confianza de todos creció. Empezaron a planear cosas más grandes, como reuniones familiares, compras importantes, incluso hablaron de hacer un baby shower en unas semanas. Cuando escuché eso, en otro momento habría dicho que no habría evitado la situación, pero en ese punto ya tenía otra idea en la cabeza. Les dije que sí, que me parecía buena idea, y vi cómo eso los tranquilizó aún más. Lo que ninguno de ellos entendía era que mientras más avanzaban con esa mentira, más material me estaban dando. No necesitaba presionarlos ni confrontarlos, solo tenía que dejar que siguieran hablando, que siguieran escribiendo, que siguieran comportándose como si todo estuviera perfectamente bajo control. Porque cuando todo saliera a la luz, no iba a ser una palabra contra otra, iba a ser algo imposible de negar. No voy a mentir diciendo que fue fácil mantenerme así. Hubo momentos en los que estuve a punto de mandar todo a la mierda, de decirlo todo en una cena familiar o en una llamada, pero cada vez que pensaba en eso recordaba cómo me habían tratado, cómo habían decidido por mí sin siquiera darme la oportunidad de opinar, y eso era suficiente para seguir adelante con lo que estaba haciendo. Para cuando pasaron esas 2 semanas, ya no era la misma persona que se había quedado mirando ese documento sin saber qué hacer. Ya tenía claro que esto no se iba a resolver con una conversación ni con disculpas, porque lo que hicieron no fue un error puntual, fue una cadena de decisiones conscientes en las que todos participaron. Y si ellos habían sido capaces de sostener una mentira así de grande frente a mí, entonces lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que cuando todo se rompiera, no quedara ninguna duda de quién había sido realmente el que jugó sucio desde el principio. Actualización 2. Pasó aproximadamente un mes desde que decidí quedarme en silencio y en ese tiempo todo avanzó exactamente como yo esperaba, lo cual era casi absurdo si lo pensaba demasiado. Mientras más cómodo se sentía todo el mundo con la situación, más evidente se volvía que nunca pensaron que esto se les podía salir de las manos. Mi esposa ya hablaba del bebé como si todo estuviera completamente resuelto, mi familia se comportaba como si hubieran hecho lo correcto desde el principio, y yo seguía ahí, moviéndome dentro de ese ambiente como si fuera parte de la misma mentira. Durante esas semanas no solo seguí reuniendo pruebas, también empecé a ordenar todo de forma que fuera fácil de entender para cualquier persona. No quería que esto se convirtiera en una discusión donde cada uno diera su versión, necesitaba que fuera algo claro, directo y difícil de manipular. Revisé fechas, mensajes, documentos, y armé una línea de tiempo completa de lo que había pasado, desde el momento en que empezaron a hablar del tema hasta el procedimiento en la clínica y el embarazo. No era complicado, porque habían dejado más rastros de los que creían. Mientras tanto, el plan del baby shower empezó a tomar forma. Mi mamá se encargó de la mayoría de la organización, lo cual en otro contexto habría sido algo normal, pero en este caso solo hacía todo más irónico. Elegía decoraciones, hablaba con familiares, coordinaba detalles como si estuviera celebrando algo que todos habían construido de forma honesta. Cada vez que me incluían en alguna conversación sobre eso, yo respondía con normalidad, daba mi opinión cuando me la pedían y mantenía la misma actitud tranquila que había estado sosteniendo desde el principio. Hubo un momento particular que se me quedó grabado, una cena en casa de mis padres unos días antes del evento. Estábamos todos sentados hablando del futuro, de nombres posibles, de cómo iba a cambiar la dinámica familiar, y en medio de eso mi hermana comentó que este bebé iba a unirnos más que nunca. Nadie dijo nada raro después de eso, pero a mí me quedó claro el nivel de desconexión que tenían con la realidad, o tal vez simplemente estaban tan metidos en su propia versión de las cosas que ya no veían el problema. Para ese punto yo ya tenía todo lo que necesitaba. Tenía los documentos de la clínica, tenía los mensajes donde hablaban del tema con total claridad, tenía las fechas que conectaban todo sin dejar espacio para dudas.
Lo único que faltaba era el momento en el que todo eso dejara de estar en silencio y pasara a ser algo que no pudieran ignorar. El día del baby shower llegó y desde el inicio fue exactamente lo que esperaba. Gente entrando y saliendo, familiares que no veía hace tiempo, regalos, conversaciones superficiales y ese ambiente en el que todos actúan como si todo estuviera perfecto. Mi esposa estaba feliz, realmente feliz, y por un momento fue extraño verla así sabiendo todo lo que había detrás. Mi mamá se movía de un lado a otro organizando cosas, mi papá saludaba a todos con esa actitud tranquila que siempre ha tenido, y mi hermana estaba pendiente de los detalles como si fuera su propio evento. Yo llegué temprano, ayudé con algunas cosas, hablé con la gente, me comporté como lo había hecho en las semanas anteriores. Nadie sospechaba nada, o al menos eso parecía. En algún punto pensé en cómo se vería esto desde afuera, probablemente como una familia celebrando algo importante, sin ninguna señal de lo que realmente estaba pasando. Cuando empezaron los momentos más formales, los típicos discursos y palabras que la gente suele dar en estos eventos, todo se volvió más claro para mí. Escuché a mi papá hablar sobre lo orgulloso que estaba, sobre cómo este niño representaba un nuevo comienzo. Escuché a mi mamá hablar de bendiciones y de lo mucho que había esperado este momento. Y luego vi a mi esposa emocionarse mientras escuchaba todo eso. No había dudas, todos estaban completamente comprometidos con esa historia. En algún punto alguien dijo que yo debía decir algo, que como futuro padre tenía que compartir unas palabras. No fue algo planeado por mí, pero encajaba perfectamente con lo que tenía en mente. Me levanté sin prisa, tomé un momento antes de hablar y miré a las personas que estaban ahí, muchas de las cuales no tenían idea de lo que estaba a punto de pasar. No hice un escándalo ni levanté la voz, porque no era necesario. Empecé diciendo que era interesante ver cómo todos estaban celebrando algo que, en teoría, era el resultado de años de esfuerzo. Y que era aún más interesante saber que la mayoría de las personas en esa sala ya conocían la verdad. No entré en detalles de inmediato, dejé que el silencio hiciera su parte, porque bastó con ver las caras de algunos para saber exactamente quiénes entendían lo que estaba diciendo. Luego saqué las copias que había preparado y las dejé sobre la mesa principal, sin dramatismo, simplemente poniéndolas ahí para que cualquiera pudiera verlas. Expliqué que el embarazo no había sido resultado de nuestros intentos como pareja, sino de un procedimiento condonante que se había hecho sin mi conocimiento, y que no solo eso, sino que mi propia familia había estado involucrada en esa decisión desde el principio. Nadie habló de inmediato, lo cual fue exactamente lo que esperaba. Algunas personas empezaron a revisar los papeles, otras miraban a mi esposa, a mis padres, a mi hermana, tratando de entender qué estaba pasando. No hubo una reacción organizada porque no había forma de responder rápido a algo así. Mi esposa intentó decir algo, pero no llegó a mucho, se notaba que no tenía un plan para ese escenario. Mi mamá estaba completamente en shock, mi papá no sabía cómo intervenir, y mi hermana simplemente se quedó en silencio. Todo lo que habían mantenido oculto durante semanas, o incluso meses, estaba ahí expuesto de una forma que no podían controlar. Yo no me quedé a ver cómo intentaban arreglarlo ni escuché explicaciones en ese momento. Ya había dicho lo que tenía que decir y había dejado claro lo que estaba pasando. No necesitaba más. Me fui del lugar sin hacer ruido, sin despedirme de nadie, y mientras salía lo único que pensaba era que por fin la mentira ya no estaba solo en mi cabeza. Esa fue la primera vez desde que descubrí todo que sentía algo parecido a control sobre la situación, no porque hubiera arreglado algo, sino porque ya no era el único cargando con la verdad. Ahora todos tendrían que enfrentarse a lo que habían hecho, sin poder esconderlo detrás de sonrisas y celebraciones. Actualización final. Pasaron varias semanas desde la última vez que sentí que todo estaba a punto de estallar otra vez, pero lo que cambió no fue precisamente para mejor sino para algo más complejo, más silencioso y mucho más difícil de ignorar. Yo había intentado mantener cierta distancia, concentrarme en mis propias cosas y dejar que cada quien resolviera lo suyo. Pero era evidente que las decisiones que se habían tomado antes seguían teniendo consecuencias que nadie quería asumir directamente. No era un problema puntual ni algo que se pudiera arreglar con una conversación rápida, era una acumulación de tensiones que se notaba en la forma en la que todos empezaron a comportarse. Como si hubiera algo implícito que nadie decía pero que todos entendían. En ese tiempo empecé a notar cambios muy específicos en la actitud de ciertas personas, sobre todo en quienes antes parecían más tranquilos o neutrales.
Y eso me hizo pensar que había conversaciones ocurriendo a mis espaldas o acuerdos que nunca se dijeron abiertamente. No era paranoia, porque varias veces coincidieron comentarios que no tenían sentido si no venían de un contexto previo que yo desconocía. Recuerdo claramente cuando uno de ellos me dijo que esto ya se veía venir desde hace rato. Una frase que me dejó dándole vueltas a la cabeza durante días porque implicaba que había señales que yo no había sabido leer o que simplemente me habían ocultado. Intenté abordar el tema de forma directa en una reunión que parecía informal pero que claramente tenía otro propósito, y ahí fue cuando entendí que nadie estaba dispuesto a asumir responsabilidad de nada. Cada quien hablaba desde su punto de vista, justificando decisiones pasadas y tratando de acomodar la narrativa para quedar mejor parado, pero sin realmente enfrentar el problema de fondo. En medio de eso, alguien soltó que las cosas se dieron así porque no había otra opción, lo cual me pareció una forma bastante conveniente de cerrar cualquier discusión sin profundizar en lo que realmente había pasado. A partir de ese momento, mi percepción de todo cambió porque ya no se trataba solo de un conflicto puntual sino de una dinámica que venía arrastrándose desde antes y que ahora simplemente estaba saliendo a la superficie. Empecé a conectar situaciones que antes había dejado pasar. Comentarios que en su momento parecieron irrelevantes y decisiones que no tenían sentido en su contexto pero que ahora encajaban perfectamente en una especie de patrón. No era agradable llegar a esa conclusión, pero tampoco podía seguir ignorándolo. Lo más incómodo de todo fue darme cuenta de que, de alguna manera, yo también había contribuido a que las cosas llegaran a ese punto, no por acción directa sino por omisión. Por haber decidido no involucrarme cuando todavía había margen para cambiar el rumbo. Esa idea me quedó dando vueltas porque no era fácil aceptar que el problema no estaba solo en los demás sino también en la forma en la que yo había manejado ciertas situaciones. No se trataba de cargar con culpas innecesarias, pero sí de entender que todo tenía un contexto más amplio del que había querido ver. Con el paso de los días, las interacciones se volvieron más tensas aunque nadie lo dijera explícitamente, y eso empezó a afectar incluso las cosas más simples. Conversaciones que antes fluían ahora se sentían forzadas, decisiones que antes se tomaban rápido ahora se alargaban sin motivo claro. Y en general había una sensación constante de incomodidad que nadie terminaba de explicar. Fue en ese ambiente donde entendí que ya no era posible seguir actuando como si nada estuviera pasando, porque el problema ya había escalado a un punto donde el silencio solo lo hacía más evidente. En medio de todo eso, hubo un momento que terminó marcando un antes y un después para mí, una conversación aparentemente casual que terminó confirmando varias de las sospechas que había estado acumulando. No fue algo explosivo ni dramático, pero sí lo suficientemente claro como para entender que las cosas no iban a volver a ser como antes, al menos no de la forma en la que yo las había conocido. Y aunque en ese momento no tomé ninguna decisión inmediata, supe que eventualmente iba a tener que hacerlo, porque seguir en esa dinámica ya no era una opción sostenible.